gracias. Muchas gracias, Manuel. Nos sentamos, ¿no? Muchas gracias a los distinguidos panelistas que nos acompañan hoy. Justo le decía, en medio de tanto cracks, ya me puse nervioso, así que he traído mis notas mejor para no olvidarme lo que quería decir. Como hemos comentado y lo pusimos así en el programa, en este panel queremos compartirles algunas experiencias y también una mirada desde varios ángulos. Tenemos a mineros aquí presentes, líderes de ciberseguridad, pero también un abogado especialista en ciberseguridad muy involucrado con temas digitales en nuestro país y a nivel internacional. Y tenemos también una visión desde la Asociación de Bancos del Perú, con el líder de ciberseguridad, Giovanni, que tienen también una experiencia muy interesante. Entonces, estamos combinando diferentes ópticas y experiencias, buscando que este panel sea de utilidad para ustedes y puedan llevar algunas ideas, algunas reflexiones y, como decíamos ayer, tomar acción, pasar a hacer algo distinto el lunes. Entonces, con ese preámbulo, en primer lugar, quería comentarles, desde el punto de vista de gestión de riesgos, ustedes saben que los eventos asociados a ciberseguridad pueden ser de diferente naturaleza. El mes pasado, en Chile, si no me equivoco, el 25 de febrero, hubo un evento de un apagón mayor, ¿no?, que afectó a más del 95% de usuarios de todo Chile, incluyendo mineras y todo tipo de compañías, y este apagón duró más de 10 horas. Entonces, justo Soledad, quien vivió directamente esa experiencia, la invitamos a que nos cuente esta experiencia y también algunas lecciones y mensajes que podrían ser sin duda de utilidad para todos. Soledad, por favor. Gracias, Rafael. Buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a compartir la experiencia, digamos, que no fue tan grata, que vivimos en Chile el 25 de febrero. Primero me gustaría contar la experiencia desde tres miradas. Una, primero como persona, porque yo me encontraba en ese momento en Calama, mi familia vive toda en Santiago. Y claro, cuando ocurre, estábamos en una reunión a las 3 de la tarde y estábamos en el edificio corporativo en Calama, no estábamos en la operación, se corta la energía. Y ahí todos empezamos, vuelve efectivamente porque funcionan los equipos de respaldo y los grupos. Los servicios seguían operando, tecnológicos, porque estos eventos de cortes de energía uno los tiene previstos y hay planes de contingencia. Distinto es cuando esto se empieza a extender, ya empiezan a pasar las horas y nos empezamos a enterar de que es un apagón generalizado y que cubre desde Arica hasta la región de los lagos, que es aproximadamente 10 regiones del país. Entonces, lo primero que uno empieza a revisar, hoy esto habrá sido un ciberataque, y los grupos, digamos, de ciberseguridad estaban todos ahí tratando de averiguar si había un origen que esa pudiese ser la causa. Al poco andar, la verdad es que eso empieza a perder fuerza y efectivamente a nivel, como digo, personal, a las 7 de la tarde ya yo no tenía señal de celular, no había televisión para poder ver las noticias, estaba en el hotel ya, pero no había ninguna forma de comunicarse. Entonces eso es la importancia de un operador esencial, como tiene que ver la energía, cuando la perdemos, ¿ya? Y cuando estamos con la incertidumbre de cuándo va a regresar. A nivel país, la afectación fue para la mayoría de la población, incluida toda la industria. En el sector minero nosotros tuvimos que detener operaciones, siguieron funcionando los servicios críticos con unidades de respaldo, algunas lecciones aprendidas que hoy día hemos
revisado, por ejemplo, funcionaron las cuadrillas, funcionaron las radiocomunicaciones al interior de las minas, lo que permitió coordinar la gestión de esta contingencia, pero sin duda eso significa una pérdida de producción de cobre, no solo para Codelco, sino para también las otras minas como Escondida, Spence, AMSA y las otras que operan en Chile. La cuantificación de esto tiene que ver con una estimación de entre 400 y 500 millones de dólares, que fue el impacto económico de lo que significó este blackout de energía. Ahora, el informe oficial emitido por el Coordinador Eléctrico Nacional, y me gustaría leer solo un párrafo, porque nosotros tenemos un diseño de matriz de energía que tiene que ver con un sistema interconectado central, y lo que aquí ocurrió es que hubo una operación no deseada en el sistema de control, que activó una protección que gatilló la desconexión total del sistema frente a una inestabilidad que se provocó por una empresa colombiana que opera en Chile, que es parte de la generación que tiene que ver con Interchile. Y en su informe oficial, que fue emanado hace pocos días, porque ellos tienen 15 días hábiles para poder emitir el informe, dice, sin perjuicio de lo anterior, Interchile indicó que aún no se tiene certeza del origen de la operación inesperada e imprevista de los sistemas de protección, situación que la empresa declaró estar investigando para la entrega de sus conclusiones durante el segundo trimestre del 2025. Por lo tanto, aún todavía no tenemos información respecto de qué fue lo que provocó esta operación indeseada en el sistema de control. Lo que sí está descartado es que no fue un tema de ciberataque, pero podría haber sido. Ucrania tuvo un blackout de 6 horas a nivel país también, y ese sí fue por un origen de ciberataque. Entonces, un poco la reflexión acá tiene que ver con cómo estamos preparados como países para enfrentar una contingencia de esta magnitud de un operador esencial y cómo afecta a otros operadores esenciales también. Me refiero a las telecomunicaciones. Nosotros nos quedamos sin comunicación de telefonía celular. A partir más o menos de las 8, algunos operadores ya no estaban funcionando. Lo viví como persona, no tenía manera de comunicarme con mi familia. Tenía WhatsApp, pero ellos no tenían nada. No tenían en Santiago señal de celular para poder comunicarnos y por ende tampoco tenían internet, etcétera, porque no había energía. Entonces, toda una reacción en cadena de indisponibilidad de servicios. Puso en jaque otros servicios esenciales, como temas de salud. La gente se vio complicada en regresar a sus hogares porque el metro también dejó de funcionar. El metro mueve 2 a 3 millones de personas diarias. Fue a las 3 de la tarde, por lo tanto, ustedes entenderán que el tráfico también hubo colapso, algunos semáforos no funcionaban. Entonces, fue una situación bien difícil que yo creo que vale la pena revisar después y nosotros estamos en ese proceso. Esto fue una materialización desde el punto de vista de la tecnología también, una materialización de riesgo tecnológico. ¿Por qué? Porque cualquier evento externo que me deje no disponible mis servicios tecnológicos es un riesgo materializado que requiere ser revisado y hoy día nosotros estamos chequeando si el tiempo, en general uno lo define para un manejo de un evento de interrupción de energía entre 4 o 6 horas. Pero hoy día estamos viendo que esa ventana va a tener que ser de 12 horas por si esto se vuelve a producir. Yo diría que esas son como las principales reflexiones que hago, Rafael, del evento que sufrimos. Muchísimas gracias, Soledad. Gracias por compartirnos toda esta experiencia. Solo para comentar, Soledad es la líder de ciberseguridad de Codelco en Chile, la corporación del cobre, un alcance muy amplio. Además, es la líder de la Corporación de Ciberseguridad Minera, que es un consorcio que se ha creado en Chile y que agrupa a las principales mineras y que comparten prácticas y desarrollan fortalezas en conjunto. Entonces, nos trae también esta experiencia corporativa sumada a la de la Corporación de Ciberseguridad.
Sobre la base de lo que nos ha contado Soledad, quizás Eric quieras compartir algunas ideas, por favor. Sí, yo voy a tratar de irme todavía más atrás. En el año 2000, cuando comenzaban las conversaciones sobre recursos críticos de Internet, se estableció que el principal recurso crítico de Internet en realidad no era el Internet, ni los nombres de dominio, ni los nombres de IP, sino la red eléctrica. Todo muy bien conectado, pero si no tenemos electricidad termina siendo un problema bastante grande. Pocos años después, tenemos el 2001, el tema de las Torres Gemelas, y en el año 2003 hay un incidente en la costa atlántica que se cae la red eléctrica. Esto fue en invierno, se pueden imaginar todos los sistemas de calefacción, afectó hospitales, murieron personas, señales de tránsito, pero lo que se dijo es que no se sabía cuál era el origen. Curiosamente, un año después, un par de años después, en Minneapolis, se crea la unidad especial de la red eléctrica norteamericana, del grid eléctrico, para el tema de ciberseguridad. Coincidentemente, como resultado de lo que pudo haber pasado en un escenario de una tormenta perfecta de incidentes en el año 2003. 20 años después siguen preguntando si fue un ciberataque y nadie da la respuesta. Si se acuerdan, en las elecciones en Florida, que tuvieron que recontar las balotas, que era Al Gore compitiendo, finalmente resultó 10 años después en un reporte de que había sido un acto de hacking sobre los sistemas de voto electrónico. 10 años se demoraron en reconocer de que había sido en efecto un ataque externo dentro de las circunstancias. En el instante no se va a saber hasta que no se pueda determinar, porque además es muy difícil saber lo que puede haber ocurrido porque están toda la informática forense sobre muertos, sobre casos ya hechos, no sobre casos en ataque continuo que pudo haber ocurrido. Si esto además se traslada a otras áreas que pueden terminar siendo activos críticos nacionales, en la mayoría de los países de América Latina, incluyendo nosotros, se han creado leyes de ciberdefensa. Si hubiera ocurrido un incidente de este tipo en Perú, las Fuerzas Armadas pueden tomar control físico de instalaciones que tienen control de activos críticos nacionales. Puertos, aeropuertos, gas, electricidad, agua, minas, sistema financiero, con lo cual también hay que prepararse a ver qué es lo que pueden tomarlo si es que lo consideran un ataque externo. Bien se mencionaba lo de Ucrania en medio de una guerra, pero Georgia y Estonia fueron atacadas con blackouts tecnológicos sin necesidad de una guerra. En el caso de Georgia luego terminaron invadidos, en el caso de Estonia es lo que conocimos, que da origen a los documentos de Tallinn sobre temas de ciberdefensa en la OTAN. Cada vez más el tema de ciberseguridad se vuelve un tema crítico. Hace lo que les contaba de lo que pasó en Boston, nadie se preguntó si era un tema de ciberataque. Ahora lo primero que nos contaba Soledad, lo primero que se preguntaron es si no había sido un ciberataque. Con lo cual el tema es muchísimo más sensible y está en el día a día de las personas. Y lo vemos. Está en el día a día y en la toma de decisión de la alta dirección de las organizaciones para invertir en el tema, para considerar desarrollo de capacidades, para considerar equipamiento. Parte de las preguntas que se tienen que dejar. Y una pregunta más que da consistente, y con esto acabo, Rafael, es que la responsabilidad que tienen los terceros, proveedores directos, proveedores indirectos, proveedores gestionados no por el área de TI, aunque es un tema de TI. Un incidente reciente de ciberseguridad en el Perú, el problema no fue la entidad principal, sino un proveedor. Cuando miraron al proveedor, el proveedor no había sido contratado por TI, a pesar de ser un tema de TI, sino contratado por logística, que encontró el precio más barato que tenía para resolver un problema de un área usuaria. ¿Cómo controlas? ¿Cómo pones los controles para evitar que eso, que también es necesario para la operación, no se escape y termine en un tema de continuidad de negocio? Dato extra, el día domingo en Perú entra en vigencia el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, con una serie de declaraciones, incluyendo la necesidad de declarar brechas de ciberseguridad que afecten datos personales de clientes, proveedores, trabajadores o de cualquier tercero en 48 horas. ¿Estamos preparados para hacer estas declaraciones o simplemente vamos a esperar las sanciones que vienen por estos temas? Muchas gracias. Gracias, Eric.
invito a Jorge para que nos cuente algunas impresiones de su rol con Anglo American Quellaveco. Buenas tardes con todos. Para mí también es un honor estar en este panel con tan destacados profesionales. Desde un enfoque de la minería, Anglo American hace ya más o menos 2.5 años pone en funcionamiento una mina digital. Una mina digital que tenía muchos componentes de tecnología en la planta, componentes tecnológicos que venimos hablando en este congreso, pero también teníamos un enfoque de una flota totalmente autónoma y un centro unificado de operaciones donde se manejaba toda esta información que vamos generando como compañía. En ese mismo esquema empezamos a hablar de que ya las redes OT, lo que tradicionalmente nosotros hablamos como redes industriales, finalmente ya no estaban separadas. Estas redes ya venían convergiendo con una red IT clásica. Entonces, estábamos ya abriendo una puerta más para tener posiblemente un ataque de ciberseguridad. En ese mismo esquema, las redes industriales, hace pocos años, eran unas redes cerradas, que muy pocas personas dentro de la planta o de la operación quizás tenían acceso, y no tenían acceso hacia afuera, hacia la nube. Entonces, estábamos nuevamente pensando en que nuestros planes tenían que ser mucho más robustos en cuanto a ciberseguridad. ¿Para qué? Para que proteger justamente nuestros activos informáticos, nuestros activos digitales, para tener una operación continua, que era muy importante, y en ese mismo enfoque deberíamos pues tener un factor humano de entrenamiento. Anglo American se enfoca, básicamente su plan se enfoca en 4 pilares. El primero es, básicamente, perdón, lo tengo acá, mis notas se me van. El primero es básicamente protección de los datos sensibles, y lo quería comentar en esa fase porque básicamente era garantizar, primero, la disponibilidad de los datos, pero también la confidencialidad de los datos y también la integridad de los datos. Entonces, tenemos un enfoque en datos. El segundo ya es un tema de prevención. ¿Qué es prevención para nosotros? Prevención básicamente es poder neutralizar un ataque cibernético antes de que nos cause daño a nuestra operación. El otro ya es recuperación. Y recuperación es, oye, te atacaron, ¿cómo podemos levantar los sistemas informáticos, los sistemas de producción lo más rápido posible? Y el último punto que me quiero enfocar acá muchísimo es en el tema de entrenamiento. Y el tema de entrenamiento es muy básico para que todos en nuestra organización puedan tener los mismos conceptos de ciberseguridad en todos los niveles. Hay un punto importante acá. Los vamos a entrenar a nuestra gente en, por ejemplo, protección ante un malware, protección ante un phishing. Necesitamos que nuestras organizaciones se entiendan en todos los niveles, por ejemplo, oye, ¿cómo tengo que proteger mis passwords? Y también, ¿cómo puedo darle continuidad a mi negocio si hay un ciberataque? Entonces, tenemos que enfocarnos mucho en el entrenamiento. Estamos hablando de un congreso de tecnología. No estamos en un rubro de pesquería, por ejemplo, ¿no? Y lo que decíamos es, oye, ¿queremos pescadores en nuestras organizaciones? ¿Qué pasa si simulamos, por ejemplo, ataques con phishing? ¿Qué pasa si una persona dentro de nuestra organización pues le da clic a ese phishing? ¿Qué pasa si por segunda vez le da clic a ese phishing? Es un peligro dentro de nuestras organizaciones, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar no solamente entrenar, sino buscar alianzas estratégicas en todos los niveles de la organización, pero sobre todo con recursos humanos. Porque recursos humanos tiene que entender ahora que tiene que ser parte de todo este plan de ciberseguridad que debemos tener en nuestras compañías. Era un poco la visión que quería darles desde un punto ya más tecnológico del lado minero. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sin duda, tus comentarios resuenan con muchos de nosotros, especialmente en este mensaje de trabajar con todo el equipo humano, con todo el recurso humano, en
lograr que sean una línea de defensa. Además, creo que todos somos conscientes que las personas, usualmente en los temas de ciberseguridad, son el eslabón más débil y con quienes necesitamos trabajar de manera continua. Y como bien decías, en los casos de reincidencia hay que pensar realmente porque se pueden convertir en un factor de riesgo dentro de tu organización y hay que trabajar en ello. Ahora vamos a conversar un poco con don Giovanni Picklin, que es el líder de ciberseguridad de la Asociación de Bancos y que también tiene una experiencia muy interesante para compartir con nosotros, especialmente en un sector donde la interacción con los usuarios es inclusive mayor, mucho más masiva que la que tenemos en minería. Giovanni, por favor. Gracias, Rafael. El otro día nos reunimos para organizar un poquito el panel, lo que les iba a comentar, y ahora que escucho las exposiciones me salen nuevas ideas, hay muchísima información para compartir. El miércoles estuve en una conferencia donde estuvimos hablando acerca del fileless, ¿no? Si estamos tratando lo de los ransomwares, ¿no es cierto? Ya tenemos que pasar la página y comenzar a ver las nuevas amenazas que son estos ataques que no dejan rastro ni piezas para analizar respecto de cómo es que nos van a atacar o van a sacar nuestra información. Y eso vinculado a todas las APTs que vienen desarrolladas ahora con inteligencia artificial. Antes teníamos 200 por semana, ahora se han multiplicado con el uso de esas nuevas tecnologías que permiten fabricar nuevos ataques ya hechos por los mismos robots y ya no por los programadores. Hoy día en la mañana vengo de la inauguración del Laboratorio de Innovación en Seguridad Digital de INICTEL, en la cual están participando varios sectores de la economía, de la academia y también del sector defensa, que justamente es lo que acabamos de conversar. Porque el problema que tenemos, o mejor dicho, lo que enfrentamos, no es un problema de seguridad de la información o protección de datos, es un problema de seguridad nacional. Ya lo estaba comentando, el ataque que ha habido en Chile ha dejado sin energía eléctrica prácticamente a gran parte del país, si no es a todo, el 100%. Y nosotros hemos hecho ejercicios como sistema financiero para enfrentar situaciones corporativas. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si se va el agua? ¿Qué pasa si se van las comunicaciones? Pero todo eso lo hemos hecho con el famoso laboratorio, ¿no? Pruebas del escritorio. Pruebas de escritorio. Bueno, este año vamos a comenzar a hacerlas reales, vamos a comenzar a pagar los sistemas para ver que efectivamente funcionan cuando no tienen los servicios completos. Quería poner algunos ejemplos de por qué es necesario compartir información. En el año 2017 todos escuchamos de WannaCry, ¿verdad? ¿Se acuerdan de WannaCry? Sí. ¿Sí? Muy bien. Una semana antes del ataque, nosotros identificamos una pieza de software, malware, era un ransomware, no sabíamos bien qué cosa era, y lo compartimos con un laboratorio internacional, muy conocido. Pasaron las 2 semanas y vimos que efectivamente se atacaron los 180 y tantos millones de servidores a nivel global. Y nos pusimos a conversar y a reflexionar, ¿por qué si nosotros habíamos comunicado esta vulnerabilidad se había logrado ejecutar? Y la respuesta la tuvimos unos años después, porque en una presentación así como esta, el laboratorio hablaba de todos los productos que tenía, pero también del éxito que habían tenido de poder frenar a WannaCry. Y que fue el único laboratorio que pudo frenar a WannaCry. Entonces después me invitan a pasar a una salita para conversar y me dicen, ¿qué te parece? Nosotros fuimos el único laboratorio. Me parece excelente, le digo, pero díganme qué hicieron con el malware que nosotros les compartimos. ¿Lo compartieron con los demás? No me respondieron, me dijeron, vamos a revisar y te comentaba. Hasta ahora estoy esperando la respuesta. Posiblemente si eso se hubiese podido compartir con otros laboratorios, el ataque no hubiese tenido la magnitud que tuvo.
Y todo se genera porque falta confianza. Nosotros tenemos que establecer una relación de confianza con nuestros pares. Primero con nuestra industria, que es estupendo lo que están haciendo en Chile, que se están uniendo el sector minero entre las minas y compartiendo información. ¿Por qué? Porque el ataque que está recibiendo ese grupo es homogéneo. Lo mismo hacemos nosotros desde el lado de la banca y lo queremos extender a otros sectores, porque en Brasil comentaron que primero atacan al sistema financiero y después se pasan a los otros sectores. Entonces, nuestra visión debe ser no solamente proteger a nuestra empresa y a nuestro sector, sino a nuestro país. Y por eso es que debemos establecer esta red de confianza para poder compartir. Y el último ejemplo, donde va a reforzar nuestra misión y nuestro compromiso de compartir información, es el siguiente. Medusa Locker, ¿recuerdan Medusa Locker? Recibimos una llamada justamente desde Chile, de nuestro par en la Asociación de Bancos de Chile. Y pregunta, Giovanni, ¿tienes alguna información de un malware que está circulando por Perú que ataca el sistema financiero a través de un proveedor de servicios de la banca? ¿No? Es el riesgo de terceros. Yo le digo, no, Cristian, en este momento no tengo, pero déjame averiguar. Entonces comienzo a activar las redes de confianza que tenemos nosotros, nada, en Perú no había ningún rastro. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos ahí, les respondo a Chile de que no tenemos nada y cumplo con el encargo? No. Recurrimos a FELABAN. Entonces, nuestros amigos de la Federación Latinoamericana de Bancos, que incluye a todos los países de Latinoamérica, les envío un mensaje para ver si alguno tenía una referencia del malware que me habían comentado. ¿Y qué creen? Colombia y Ecuador respondieron. Y no solamente respondieron, nos dieron los IOCs y los puntos de compromiso y el malware. Lo compartimos acá en forma local, no hubo ninguna afectación. Lo compartimos a Chile, pero lamentablemente ahí sí hubo afectación. Y nos pusimos a reflexionar, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí lo pudimos parar? A pesar de que venía la información original de Chile, ¿por qué se pudo replicar ahí? Es que todavía no terminaban de ponerse de acuerdo para compartir información. Entonces, si ustedes quieren algunos ejemplos, tomen los que yo les he dicho y si necesitan apoyo, me llaman y vamos con quien sea. La única forma de combatir a este cibercrimen es la cooperación y colaboración, y sobre todo internacional. Porque no nos atacan solamente los peruanos, sino que vienen vectores desde fuera. Y por si acaso, solo para terminar, Sanubis es peruano. Sanubis es un malware que no conocen en muchos otros países, pero desarrollado por peruanos y con una incidencia altísima. Es el primer malware que se vio que tenía 24 instituciones financieras dentro de su core de ataque. En el resto de los casos siempre se ha visto 1 o 2 entidades financieras. En el caso del de Perú tenía 24 entidades financieras que podía atacar. Muchas gracias, Giovanni. Muy interesante sin duda la experiencia de la Asociación de Bancos. Creo que hay mensajes muy importantes como el de la colaboración, cooperación, la velocidad con la que la información fluye nos puede ayudar a actuar antes de que nos golpeen. Efectivamente, como Giovanni comenta, estos ataques van migrando geográficamente y si uno puede enterarse antes, puede tomar acción. Ahí quiero invitar a Soledad a que nos cuente todo lo bueno que están haciendo con la Corporación de Ciberseguridad Minera y también tu propia experiencia con Codelco, por supuesto. Sí, les voy a comentar de eso, pero me gustaría comentarles un caso que cambió un poco y posicionó el tema de la ciberseguridad en Chile de una manera distinta. Históricamente el tema de ciberseguridad se ha posicionado dentro de los equipos de tecnología, ¿cierto? Siempre se ha visto como un riesgo tecnológico que lo ve el área TI. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero el año 2018 el Banco de Chile, que es un banco importante, sufrió un ciberataque
y la historia del ataque es muy interesante y a mí me gustaría compartírsela porque recoge un poco lo que ustedes han mencionado. El ataque se inicia por un tema de ingeniería social, donde un usuario descarga un archivo PDF y eso le da al atacante la posibilidad de ingresar a la red y que estuvo presente después del análisis forense que hizo el Banco de Chile, digamos, y que compartió el caso. Estuvo 6 meses al interior de la red. Un día llegaron los trabajadores y 9.000 estaciones estaban con un mensaje, con pantalla azul. Y claro, todos los equipos de tecnología se dedicaron a la restauración de esas máquinas, mientras los ciberatacantes hacían transacciones SWIFT para hacer transferencias al extranjero. Entonces el banco tuvo, cuando uno habla de cuáles son los impactos que puede generar un ciberataque, uno habla de daño reputacional, pérdida de ventaja competitiva, pérdida de confianza de los clientes, disrupción operacional. Yo me acuerdo que mucha gente tuvo que ir al banco, ya no se podían hacer transacciones, etc. Entonces, eso posicionó para que el resto de los directorios de la empresa dijeran, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tan protegidos estamos, qué tan expuestos estamos en las distintas industrias? Y posicionó el tema de ciberseguridad a nivel del directorio. Y eso cambia el cómo abordar y cómo gestionar este riesgo. Entonces, un poco desde el 2018, en todo, digamos, en las industrias, empieza a haber una revisión y posiciona este riesgo como un riesgo estratégico del negocio y eso evidentemente apalanca a una visión top-down de cómo se gestiona. Y en minería, nosotros no somos un sector regulado respecto de estas materias, digamos. Entonces, voluntariamente nos reunimos con las mineras, la Fundación Alta Ley orquestó un acuerdo de colaboración inicial que después nos llevó a formar la corporación y a entender la importancia de colaborar, información técnica, entregarnos información técnica. Ninguno ha cambiado su estrategia de ciberseguridad. O sea, eso es, todos seguimos haciendo nuestra estrategia y la CCMIN, la Corporación de Ciberseguridad Minera, es la instancia formal que nos permite colaborar y entregarnos información. Y que sea global le da un valor por precisamente lo que dicen ustedes. En general, si se produce un ciberataque en Australia, en Sudáfrica, en el Reino Unido, Estados Unidos, y podemos tener esa información ex antes, podemos tomar medidas preventivas para que no nos ocurra. Y ahí está la importancia de colaborar con el resto de la industria en nuestro sector. Y un poco replicar el modelo que la banca ha hecho en Chile. En Chile la banca colabora mucho en su sector y también con otras entidades. Y eso le ha permitido ir avanzando en una madurez de prevención, de detección y de capacidad de recuperación. Porque la verdad es que cuando sufre, uno dice, no es que esto no nos vaya a pasar nunca, uno tiene que estar preparado para poder recuperarse y ser resiliente y tener claro cuánto se va a demorar en recuperarse frente a un ciberataque. Y después hay que entender que no es solo uno, sino que también hay un ecosistema, porque hay proveedores críticos en la cadena de suministro. El blackout de energía ya demostró lo sensible que es un operador esencial, pero hay otros también. Está telecomunicaciones, está agua, está transporte, telecomunicaciones. ¿Qué pasa si los trabajadores no pueden llegar porque no se pueden movilizar hasta los centros de trabajo? Entonces, ese efecto, yo creo que uno tiene que volver a revisar los planes de continuidad de negocio, los planes de recuperación que tiene y colocar efectivamente el tema de ciberataque como un evento que se puede materializar y que el impacto puede ser bastante alto. Muchas gracias, Soledad. Y me quedo con una de las ideas que has compartido referido al aseguramiento de la cadena de suministro, ¿no? Efectivamente, absolutamente todos somos parte de un ecosistema mayor y hay servicios que nuestros socios proveen que son críticos. Y no solo para nosotros, sino para otras compañías, para otros usuarios. Como comentábamos ayer también,
está bien que aseguremos, que revisemos nuestras operaciones, nuestras prácticas, pero ¿cómo nos aseguramos que nuestros socios también están en ese nivel? ¿Cómo los ayudamos a ser más seguros y hacer así más seguro todo el ecosistema? ¿Quisieras, Jorge, comentar, por favor? Sí, gracias. Gracias, Rafael. Yo quisiera darles algunos números. En el Perú, el 20% de los ciberataques registrados, al menos para el 2024, fueron para la minería. Y hace un momento hablábamos del componente tecnológico, digital, la nube, las redes convergen, etcétera. El 80% aproximadamente de ataques cibernéticos son hacia la nube. Y por otro lado, como compañía, como unidad de negocio, hemos bloqueado cerca de 150.000 correos y páginas web. Entonces, acá hay un componente nuevamente muy fuerte y quiero resaltar mucho este tema, que es personas. Tenemos todo un ecosistema con proveedores externo, pero también tenemos un tema interno. Y creo que el punto de vista acá, y decíamos, oye, ¿cómo integrar todo esto? Es verlo como el tema de safety, el tema de seguridad, ¿no? Antiguamente, hace unos años atrás, hablábamos de que el tema seguridad era solamente del área de SHI, no era de otra área, ¿no? Y ellos eran responsables de esos números, ellos tenían responsabilidad de todo lo que tenía que ver con un incidente o un accidente, por ejemplo. Ahora no, ahora hablamos de que es tarea de todos en nuestras compañías, ¿cierto? Oye, el tema de seguridad no es tema de SHI, es tema de todos ellos, de todos nosotros, perdón. Ellos podrían ser una especie de advisors, de consejeros, que promueven este esquema, este plan de seguridad, pero la responsabilidad es nuestra. Ese mismo enfoque tiene que darse para el tema de ciberseguridad. El tema de ciberseguridad es un problema que está en todas las organizaciones externas, internas y hacia afuera. Entonces, no solamente tenemos que estar con la gente de recursos humanos o decir, oye, el área de tecnología es el área responsable de cubrirnos con el tema de ciberseguridad. Creo que ese enfoque que debemos empezar a darle a nuestros planes de ciberseguridad, de entrenamiento, va a ser muy importante para hacer un cambio de mentalidad y que todos entendamos el valor de este plan y cómo es que estamos protegiendo nuevamente nuestros activos digitales y la continuidad de nuestras operaciones. Gracias, gracias, Jorge. Creo que el ejemplo de safety, de prevención de accidentes, resuena con todos nosotros. Ustedes recordarán, en nuestras operaciones, en las diferentes industrias, tenemos protocolos, procedimientos, controles, barreras físicas, equipo de protección personal, pero al final está la persona. La persona que, conociendo, estando instruida y pudiendo, al final toma la decisión, ¿cierto?, de cometer un acto inseguro o no, y en la analogía que Jorge nos planteaba, es el que abre ese correo, abre ese link o responde un WhatsApp fake y genera una puerta de entrada, un vector de entrada. Un último tema que se me viene a la cabeza y que estaba escuchando en el panel es, oye, si se dan cuenta el tema de safety, de seguridad, cuando hay un accidente, nos compartimos todos la información. Exacto. Nos llega a nuestros WhatsApp, estamos compartiendo, armamos campañas en nuestras propias unidades de negocio para, oye, evitar un accidente o un incidente similar, ¿cierto? Lo hacemos y nos compartimos. ¿Por qué no podemos empezar, como bien lo están haciendo en Chile, a compartir cuando tenemos problemas para poder desarrollar planes de mitigación, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Esa es efectivamente una buena práctica que podríamos replicar. Antes de darle el pase a Eric, yo quería hacer un punto de reflexión. Hoy estamos hablando de temas mayores como ciberataques o ransomware o similares que pueden afectar la continuidad de nuestras operaciones o afectar a nuestros socios o servicios críticos, etc. Pero recordemos que las posibilidades de los ciberataques ahora se han ampliado y, por ejemplo, hay mucho trabajo hoy en suplantación de identidad digital. Deben haber visto, está de moda suplantar digitalmente
y buscar estafar. En el Perú lo estamos viviendo. Hay personajes que aparecen invitando a invertir en fondos que son definitivamente falsos, una estafa, que buscan robar datos personales y finalmente dinero, ¿no? Así como hay estos, hay suplantación de identidad por WhatsApp, con videos, con audio. Ayer se mostró un ejemplo también. Entonces, hay un abanico, sin duda, de la variedad de los tipos de ataques, y también se ha demostrado que con el uso de inteligencia artificial, hoy es mucho más fácil que antes generar estos ciberataques en sus diferentes modalidades. Ahora, quisiera invitar a Eric, desde el punto de vista regulatorio, legal y tu experiencia como consultor. De repente nos puedes compartir algunas recomendaciones sobre qué hacer, qué tomar en cuenta, Eric. Hay 4 escenarios que hay que tomar en cuenta muy claros. Primero, si eres una empresa que cotiza en bolsa, la SMB ya hace 4 años solicitó que como hechos de importancia se declaren los temas de ciberseguridad. El año pasado, como parte de una investigación, le pedimos a la SMB que nos dijera cuántos reportes de hechos de importancia ligados a ciberseguridad o protección de datos había habido desde el año 2000 que empezó la SMB. 3. Creo que 3 ciberataques ha habido en los últimos 10 segundos. Entonces, también hay un tema del prurito de no contar, sobre todo en estos espacios, aún siendo mandatorio de hacerlo para las empresas que cotizan en bolsa. Segundo, tenemos un decreto de urgencia que es el 007-2020, que dice fundamentalmente que si hay un incidente de ciberseguridad en una institución privada, se debería declarar ante el Centro Nacional de Seguridad Digital. Pero no está reglamentado este decreto de urgencia, estas cosas curiosas que pasan en el Perú, que tenemos leyes sin reglamentos. Como no está reglamentado, no se hace activamente la declaración de esto, que debería servir para informar y cooperar. El problema es que además el Centro Nacional, en lugar de resguardar la información de quién fue el afectado y con qué hecho, dice el hecho y quién fue el afectado. Con lo cual, al final la gente no quiere declarar, argumentando que no hay reglamentación, para no verse expuesta. Un tercer elemento a considerar es que los temas de ciberseguridad, la única área en el Perú que tiene una normativa especializada en ciberseguridad es el sistema bancario y financiero, la SBS, con la resolución de la Superintendencia 524 del 2001, que habla explícitamente sobre ciberseguridad, que es una mezcla de ISO 27001, NIST y otras opciones. El resto de sectores no tienen una reglamentación, y un área que debería estar claramente tipificada y que mínimo debería tener 27001 más 22301, continuidad de negocio, debería ser energía. Subsiguiente es la minería. ¿Por qué? Porque es un activo crítico nacional, y ahí es donde entra la regulación de ciberdefensa. La regulación de ciberdefensa, la ley se dio en el 2019, el reglamento se dio el año pasado, ya establece los niveles de escalamiento si es que hay una afectación a un activo crítico nacional como pudiera ser la minería. 3 temas más que van colaterales. Uno tiene que ver con protección de datos personales. La primera vez que hay un protocolo que dice qué se tiene que declarar por el tema de brechas de ciberseguridad, en el caso específico de datos personales. Soy una minera, no trabajo con datos personales, pero pueden ser los datos personales de tus trabajadores, con lo cual también te aplica la legislación de una manera directa o indirecta. Un segundo escenario que hay que considerar es la reglamentación de la ley de inteligencia artificial. En Perú, como verán, tenemos muchas leyes de muchas cosas. La ley de inteligencia artificial ya tiene 1 año y medio, 2 años largos, y va en su 4ª versión del reglamento, sin que haya logrado ver la luz. Muchas de las empresas mineras y los proveedores trabajan con automatización e inteligencia artificial aplicada. Estas reglamentaciones vienen con ciertas reglas para la utilización de esto. Si ustedes como institución contratan a un tercero y el tercero no cumple las regulaciones, terminan siendo ustedes responsables por la utilización final.
Importante que los contratos tengan cláusulas sobre confidencialidad, sobre protección de datos, sobre inteligencia artificial, sobre que los datos que proporcionan a la inteligencia artificial no sirvan para publicarse o terminar entrenando otro tipo de herramientas. Y por último, algo que es más político, y es que estamos pronto a elecciones y vamos a tener, ya se hizo una ley para tener voto electrónico. El voto electrónico no asegura el secreto del voto, hace más difícil la apertura, porque utilizan criptografía, hace más difícil saber quién votó cómo. La visión de las personas, de los legisladores, es que la tecnología es mágica, no entiendo otra manera, de creer que la tecnología por sí sola puede resolver el problema, y en efecto le puede resolver el problema al señor que está lejos para poder votar. Pero el problema detrás es el ejercicio de derechos. ¿Qué va a pasar cuando ese mismo legislador que entiende que la tecnología tiene que ser regulada por sus intereses o por su visión, cuando se le apliquen a legislación específica de determinado tema con determinada tecnología? La tecnología no es neutra, pero tampoco es buena ni mala. Tiene la carga que le damos como usuarios. Confianza, crear redes de contacto, hacer lo mismo que hizo ASBAN para intercambio de información, que también tiene sus bemoles, pero ahí va avanzando. Y lo último, en el octubre del año pasado hubo un incidente con un banco. Fue la primera vez que el Congreso de la República del Perú llamó a alguien por una brecha de ciberseguridad. Y tuvo que ir la autoridad de datos, Indecopi, la banca, la empresa, otras empresas para informar. Este escenario que está ocurriendo de tener al Congreso metido en tema de ciberseguridad es una bomba perfecta o una tormenta perfecta, porque el sector privado y el ecosistema y la cadena en el Perú no nos estamos poniendo de acuerdo en crear espacios que se anticipen a la regulación. Y no le estoy hablando de los últimos años, estoy hablando de los últimos 30 años. No hemos logrado organizarnos como sector privado para ponerle al Estado y decirle por anticipado por dónde ir. Con lo cual, la regulación que van a sacar es lo que algún asesor consideró adecuado que podía hacer o porque le afectaba directamente. El tema entonces no es las leyes. Perú tiene más de 4.000 leyes en temas digitales. Solamente en tema de cibercrimen tienen alrededor de 40 que afectan también a industrias como la de ustedes. ¿Cuántos de ustedes sabían siquiera que había 40 leyes en temas de ciberseguridad, ciberdefensa y cibercrimen en el Perú aplicables? Tarea que tenemos para todos. Muchas gracias. No lo quise asustar, ¿eh? No No fue... te preocupes. Nos ha dejado en shock. Miren, se han quedado callados todos. Pero bueno. Gracias, Eric. Regreso con Giovanni para que nos comente sus impresiones sobre este punto y también, de repente, algunas recomendaciones finales, dado que nos estamos acercando al cierre del panel. También algunas recomendaciones para todos para poder pasar a la acción como invocamos. Yo sí los puedo asustar. Ahí para Eric. Eric, ¿cuántas municipalidades han sido multadas por pérdida de información? 0. ¿Hospitales? 0. ¿Algún... Perdón, un hospital. Uno. El caso Casimiro Ulloa por las fotos del expresidente Alan García. Oh, pero es un caso puntual. Sí. Pero me refería a grandes bases de datos que hayan salido de 0. la... O RENIEC, ¿Sí? o SUNAT. No quería decirlo, No, pues yo lo digo más barato. porque varias veces han debido... De hecho, y nunca el Congreso dijo nada, o Guacamaya Leaks, que también le afectó a Chile para el Ministerio de Defensa. Así es. Y mira, es muy importante lo que nos dijo Eric ahorita, porque yo estuve en el Congreso. Yo fui uno de los que fue a hablar. Y no sé si nos entendieron. No. Pues no creo. Entonces, y es grave, porque justamente quería terminar, como tenemos 11 minutos, quería terminar con el tema de educación. Y Eric ha sacado un compendio de términos relacionados con ciber, que es muy importante. Hay algunos que lo cuestionan, hay algunos términos que te cuestionan, Eric, pero no importa, ya tenemos una base sobre la cual conversar, para que todos entendamos lo mismo, para que hablemos el mismo idioma. Aquí necesitamos urgente
tomar medidas en cuanto a la educación. Los colegios, primaria, secundaria, universitaria, carreras formales, que se hable de ciberseguridad, que se forme en ciberseguridad. Vengo, del laboratorio de innovación que les comentaba en la mañana, estaba viendo 6 maestrías también relacionadas con ciber. Pero les hice el comentario también que en un congreso tuve la oportunidad de hablar con 2 empresas que estaban generando cursos de especialidad, cursos puntuales, porque necesitamos que más personas conozcan y estén listos para trabajar en 3 meses, no en 5 años. Tenemos que planificar para los próximos 5 años, no para los próximos 15 años, como estamos haciendo ahí en CEPLAN, Eric. Tenemos que hacer las cosas más. Estamos muy atrasados. O sea, no tenemos el tiempo para mirar el largo plazo antiguo. El largo plazo ahora son 3 años. Entonces, tenemos que entender de que las cosas tenemos que hacerlas más rápido. Generaciones cambian ahora, en 1 año o 2 generaciones. Y con el uso de la inteligencia artificial va a ser más rápido. No estamos terminando de entender una tecnología y ya está saliendo una nueva. No estamos terminando de implementar soluciones de seguridad cuando ya son obsoletas. La inversión, los presupuestos que se tienen que destinar, hay que separar presupuestos. Esas cosas cuestan, lamentablemente. Y como todo en nuestro país es open source y gratis, tenemos los problemas que vemos. Tenemos que asesorarnos, tenemos que unir. Hay muchas cosas para hacer. Les podría hablar muchas cosas, ¿eh? Pero vamos por el tema de la educación. Muy bien lo referiste. El tema de nuestros colaboradores. Es muy difícil contratar un personal especializado, ¿o me equivoco? Muy complicado. Pero es más fácil que otro contrate al nuestro. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en la mente de que nuestros recursos capacitados son requeridos por otras empresas, así que cuidémoslo. Hay veces, hay un evento, el evento va a generar cierta incomodidad y molestia en la empresa, no lo despidan, por favor. Esa falla que han tenido sirve como experiencia, porque no le va a volver a ocurrir, y sobre esa base se construye. Pero lo primero que hacen es despedir, y cuando no se dan cuenta de que el responsable de la ciberseguridad no es el CISO, es el directorio. El directorio es el responsable de que pase. ¿Por qué? Porque no le dieron los recursos. Porque cuando el CISO va y le dice, señores, tenemos que poner estas medidas, no, ¿sabes qué? ¿Cuál es la más económica? Esta. No, pero esa no sirve. No, esa es la que acepta el presupuesto. Entonces, no los despidan, por favor. Los CISOs son necesarios. Los necesitamos todos. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a terminar con una ronda de recomendaciones finales. Jorge, por favor. Perfecto, gracias. Sí, bueno, hemos discutido muchísimo que al combinar, creo, tecnología avanzada, un entrenamiento continuo y planes de recuperación, pues de alguna forma vamos a darle continuidad a nuestras operaciones y confianza a los stakeholders. Los inversionistas ahora están mirando temas de producción, ven temas de medio ambiente y ven también temas de seguridad. Pero no olvidemos que también ya están empezando a ver temas de ciberseguridad. Y como bien lo dice este panel, estamos en el día 0. Tenemos que actuar, tenemos que cambiar nuestros procedimientos, nuestras normas, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad y tenemos que tener ese enfoque en ciberseguridad. Muchas gracias, Jorge. Soledad, por favor. Sí, la verdad es que yo diría que hay que aprovechar de que el tema de ciberseguridad hoy día está presente en los directorios. Y tenemos un desafío yo siempre digo hablar en humano. Cuando nosotros vamos a presentar el tema de ciberseguridad a un directorio hay que engancharlo con el riesgo para el negocio. Explicarles el impacto que puede generar una disrupción operacional, y la importancia de la colaboración y del entrenamiento. Ya lo hemos dicho, las personas son un foco importante. Acercar a la operación
este riesgo de ciberseguridad, trabajar en conjunto. Muchas veces se ve muy lejano, por lo tanto el entrenamiento, la formación es clave, generar una cultura de ciberseguridad en minería. Nosotros tenemos experiencia en el sector porque siempre hemos trabajado mucho el foco en seguridad de las personas. La ciberhigiene digital es muy importante también generarlo como una cultura permanente. No es un entrenamiento spot cuando la persona ingresa, sino que es permanente durante todo su crecimiento dentro de la organización. Nosotros en Chile hemos avanzado en el tema legislativo, lo estábamos conversando aquí con Eric, de que nosotros hoy día tenemos una Agencia Nacional de Ciberseguridad que empezó a funcionar ahora en marzo, con la ley de ciberseguridad que está promulgada hace 12 meses. Qué importante hacerse cargo de la implementación de esa ley. Hoy día estamos forzados de alguna u otra manera al cumplimiento. El reportar los incidentes es obligación, si no estamos sujetos de multas, y eso es para todos los sectores porque ellos van a definir cuáles son los operadores esenciales en términos de colaboración público-privado. Entonces, no es que somos solo los organismos del Estado, sino que también el sector privado. Entonces, como recomendación, prepararse para la respuesta frente a un ciberataque, entrenamiento en las personas y el uso de las tecnologías. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Eric, tus recomendaciones, por favor. Convenzan a sus directorios, o sea, hagan que se vuelvan parte de la solución. Ellos son los que tienen que tomar el elemento y es lo más difícil de convencerlos. Típico. Y también no solamente los directorios, sino también la alta dirección, ¿no? Típico alto director que dice, oye, pero yo quiero ver el partido, pero si le doy acceso vulnero la política de ciberseguridad, pero quiero ver el partido. Entonces, también saber decir no es muy difícil y te puede costar el empleo. O sea, finalmente terminan echando, como dice Giovanni. Directorios. Segundo, que es súper importante, dejemos de ver el tema de ciberseguridad desde la ISO 27001. Lo que acabo de decir es totalmente disruptivo. Comencémoslos a mirar sobre la ISO 22301. No solamente la ciberseguridad, sino desde la continuidad del negocio. Cuando tú le hablas de continuidad de negocio al de operaciones, ahí le duele. Cuando le hablas de ciberseguridad, ese es tu problema. Cambiemos el foco. Hagamos ciberseguridad por la continuidad de negocios. Y tercero, involúcrense. Si ustedes no se involucran como gremios, como entidades agremiadas, como instituciones interesadas, simplemente les van a llegar las regulaciones y van a tenerlas que cumplir. Y a veces uno puede estar antes de la regulación en estos espacios. Los reglamentos por ley en el Perú tienen que ser puestos a comentarios. Comenten. La ley es igual. Los gremios tienen opciones de entrar a compartir. Y una tarea que Rafael ya tiene hace rato es la de tenemos que crear un cibersoc para la industria minera y el ecosistema minero en el Perú. Si no lo podemos desde la SNMP, habrá que crearlo por fuera. Gracias. Gracias, Eric. Justo nos acompaña Eduardo, que es el líder del Comité de Innovación y Tecnología de la Sociedad de Minería y Petróleo, y que él está trabajando en este tema del CiberSOC y todo este esfuerzo gremial. Sé que ahí conversemos, Eduardo, con mucho gusto. Voy a atreverme a compartir algunos mensajes clave que he podido capturar de nuestros 4 panelistas. Rafael, déjame una última intervención. Adelante. Porque quiero darle una tarea. Que busquen Willow y Majorana. Y eso les va a llevar al tema de la computación cuántica. En 2 años, las computadoras van a tener capacidad de procesamiento muchísimas veces más que las actuales. Pasamos de los CPUs a los GPUs. Y lo que quiero decirles con eso es que cuando ustedes utilicen o piensen en un algoritmo de protección de datos, de sus datos, piensen en un algoritmo que sea quantum resistente. Y eso es tarea para la casa. Gracias, profesor, por la tarea. Algunos mensajes finales. Actualicemos los escenarios de riesgos. Cuando hablamos de continuidad operativa o de efecto
en nuestras operaciones de los ciberataques, efectivamente hablamos lenguaje de negocios y las operaciones, la alta dirección, los directivos entienden porque es un tema que les toca directamente. Veamos el aseguramiento de la cadena de suministro, es decir, con todos los socios estratégicos, proveedores, consultores con los que trabajamos, también necesitamos ayudarlos a ser tan seguros como lo somos nosotros. Si no, se convierte en el punto más débil. También podemos y debemos prepararnos como países ante escenarios de interrupción de servicios esenciales, como comentaba Soledad. Otro punto que se ha comentado es que los escenarios de prueba, los famosos tabletop, hay que hacerlos tan realistas como sea posible. Giovanni decía, hemos hecho prueba del escenario que no hay energía. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar la energía y vamos a ver cómo respondemos. Eso lo podemos hacer también en coordinación con nuestros equipos, con las operaciones. Este es un esfuerzo que no lo podemos hacer solos y hay espacio para trabajar en alianzas con otras autoridades, con otras instituciones, entre diferentes gremios, porque finalmente es un tema que nos va a afectar a todos y que todos podemos colaborar. Una experiencia que comentó Soledad, muchas veces creemos que el ciberataque ocurre en ese momento cuando nos damos cuenta, pero como contaba, el atacante ingresó 6 meses antes y estuvo navegando y llegando hasta su punto objetivo en ese plazo. Entonces ha recabado muchísima información, lo cual demanda un monitoreo constante, unas acciones preventivas. También el aspecto regulatorio, luego de asustarnos con la cantidad de leyes que Eric nos mencionaba, nos toca pasar a la acción. Bueno, ¿qué vamos a hacer para tener un conocimiento completo de nuestras obligaciones, de riesgo de multa y todo lo que debemos reportar y cumplir? Y finalmente, un punto que ha enfatizado mucho Jorge, el tema de educación y trabajo con nuestros colaboradores, a todo nivel y en todo momento. Son algunas de las ideas, sé que ustedes han estado también tomando nota y muy atentos a este muy interesante panel, el cual esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Les pido un aplauso para todos nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias.